Nuestro amado Stephen King cumple 50 años de carrera literaria y vamos a festejarlo el día de hoy. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy celebramos 50 años de carrera literaria de Stephen King. ¿Por qué 50 años? Porque el 5 de abril de 1974 se publicó Carrie, la primera novela que se convirtió en una franquicia como muchas otras franquicias ineludibles e indelebles de la cultura popular. Stephen King ha estado publicado con nosotros durante 50 años y a mí siempre me ha llamado tanto la atención como, pese a que sus libros prácticamente todo trata sobre Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, tienen un apego para muchísima gente alrededor de todo el globo. La idea el día de hoy es recorrer un poco una especie de formato más o menos como book tag, pero recorriendo algunos de los hitos de la carrera de Stephen King, qué es lo que me ha tocado a mí leer, qué es lo que me falta leer, qué es el impacto que me ha dado en mi vida como lector. Y la idea, y es lo que me gustaría que hicieran, es ustedes me vayan contando cosas parecidas, cómo les ha impactado a ustedes en sus vidas como lectores el leer a Stephen King, que es tan popular y tan querido definitivamente como todos. Por principio de cuentas, vamos con la primera premisa, pregunta o la primera donde quiero empezar, y es así de bote pronto: ¿cuál es mi novela favorita o cuál es mi obra favorita de Stephen King? Mi obra favorita de Stephen King es por mucho Las Cuatro Estaciones. Las Cuatro Estaciones, que es un solo libro y solo por razones de Penguin Random House, se publicó en español en 2 volúmenes, que no hace sentido porque no es un libro tan largo. Es mi obra favorita de Stephen King. No es una novela, son 4 novelas cortas o novelas, como les dicen en inglés. Y aquí tiene 2 de las 4 se convirtieron en películas muy queridas. La primera, Shawshank Redemption, mejor conocida como Sueño de Fuga o en España Cadena Perpetua. Y The Body, que se convirtió en Stand By Me o Cuenta Conmigo. También la tercera, bueno, la segunda de las 4 novelas, que es Apto Pupilo, se convirtió en una película después con Ian McKellen, pero las que son indelebles en la cultura popular son la primera y la tercera. Y es muy bueno porque esta colección de 4 novelas, que King escribió luego otras 2 o 3 colecciones de 4 novelas, 3 me parece después, son temas que no solo son 100% de terror, tienen algo de inquietud, pero cada una tiene un tono diferente. La cuarta novela, que es El Método de Respiración, no ha sido adaptada y esa sí es de terror, pero es un cuento de fantasmas muy especial, muy macabro a su estilo. Entonces, esta es mi obra favorita de Stephen King. Y si me preguntan cuál es mi novela favorita de Stephen King, tengo que ponerla entre 2. La primera, y aquí está, mi primera edición en inglés, que es tan vieja como yo, que es eso, It. Soy suficientemente viejo para llamarle eso todavía. Y El Resplandor. El Resplandor, que es legendario. El Resplandor, pese a todo el discurso que hay acerca de la adaptación. ¿Cuáles son sus favoritos? Cuéntenme. En primer lugar, quiero contarles cuál es mi experiencia favorita, mi experiencia personal o la que más recuerdo de leer a este autor. Y mi experiencia favorita o la que más recuerdo es leyendo Duma Key. Duma Key, que particularmente hasta el día de hoy no ha sido adaptada y se me hace extraño. Es una novela muy especial porque es de las novelas de madurez de Stephen King. Acuérdense, y eso lo vamos a ver cuando hagamos como el wrap-up de este video al final. Hay muchas etapas en la vida de Stephen King como escritor. Esta es una novela típica de su etapa post-recuperación del accidente, porque trata a un hombre que se recupera de un accidente y toda su lucha y cómo busca crecer y salvarse por medio del arte. Pero a mí lo que me impactó mucho cuando leí es su ambientación, que es en Florida. Yo leí el primer año que me fui a vivir a Costa Rica. En ese entonces yo no tenía departamento todavía, vivía en un apart-hotel en una parte de Costa Rica urbana, suburbana, pero era la primera vez que yo vivía en el trópico y me tocó mi primera Semana Santa solo encerrado en ese apart-hotel, leyendo en la piscina, en la alberca. Y literal, con ese ambiente tropical y leer eso, y no era que estuviera muy soleado ni nada, como que le dio ese aire ligeramente inquietante. Es una novela que, pese a todo su mensaje sobre el poder del arte y demás, eso me encantó y es probablemente la experiencia de lectura de este autor que más recuerdo, que más me haya impactado. Entonces, esa es mi siguiente premisa. Luego, ¿cuál es la obra de Stephen King que más me dio risa? Y esto es extraño porque
Cuando uno piensa en un escritor que es conocido por el terror, me da a pensar qué es lo que más te divirtió de leer Stephen King. Y me da mucha risa pensar que es un cuento y ese cuento está en El Bazar de los Malos Sueños. Y es el último cuento. Este en inglés se llama Drunken Fireworks. No sé cómo lo tradujo en español. Creo que Fuegos Artificiales Borrachos. O sea, Fuegos Artificiales en el 4 de julio. Algo así. Pero la historia de dos hombres que hacen un desastre comiquísimo en 4 de julio prendiendo cohetes, básicamente. Y esta es una novela, bueno, un cuento muy gracioso de Stephen King y me da bastante risa de pensar y decir, es que todas sus facetas como escritor, obviamente lo conocemos como un escritor de terror, pero tiene facetas múltiples, facetas muy diferentes como escritor, y acá es la primera y única vez que lo he leído escribiendo algo cómico, y eso me da bastante risa. Ahora, la siguiente es, ¿cuál es la obra de Stephen King que más me ha hecho sentir miedo? Y esta es curioso porque voy a poner Revival. Revival, que es de las últimas novelas de Stephen King. Me encanta cómo se ve con la luz la portada. Esta es una novela del último King, del King ya anciano que tenemos al día de hoy. Y es la novela donde King se enfrenta a su propia mortalidad y sale un mensaje muy desesperanzador, muy triste, muy nihilista. Es la obra de un hombre que ya se confronta a su edad y el mensaje es muy negativo, muy pesimista, y todavía pienso en la última línea de este libro y te da escalofríos, y es un terror existencial, que es muy diferente al horror de asco que a veces nos da este autor, o muchas veces al susto per se, que por ejemplo Duma aquí tiene susto así, pero acá es un terror existencial súper interesante. Entonces, para mí esta ha sido la que más me ha dejado así frío pensando y decir, chin, esto da miedo en serio. ¿Cuál es para ustedes lo que más les ha dado miedo de leer a Stephen King, ¿no? Una más, que es, ¿cuál es la novela que considero más influyente? Bueno, muchas las considero muy influyentes. Ya hablamos de Resplandor. Acá está Misery, que habla completamente de la relación de un hombre con la adicción. Pero yo quiero hablar de La Larga Marcha, The Long Walk, o como le digo, La Amarga Marcha, que es la primera novela que King escribió, más no la primera que publicó. La primera que publicó fue Carrie, que es súper interesante porque yo le digo ya no tienen que leer distopías adolescentes. Esta, con su brutal simplicidad, porque es una novela que me gusta describirla como que es brutalmente simple, le gana a todas prácticamente, y es una pionera, y es súper interesante. Obviamente tiene, como es muy joven, tiene un pequeño fallo de trama que obviamente se puede explicar o no lo podemos retconear nosotros, que es en esta carrera cómo dormían los muchachos. ¿Saben lo que le hace al cuerpo la pérdida de sueño, ¿no? Obviamente se puede uno inventar de que como es un futuro distópico, pues les dan drogas que les permiten seguir como el conejito. Pero bueno. Pero es una novela súper simple y brutal al mismo tiempo, y se nota que esos primeros años, la obra de un muchacho escritor que llegaba pisando durísimo y pisando fuerte, ¿no? Luego, ¿cuáles son las obras de Stephen King que no he leído? Y acá me van a matar porque voy a decir 4 que me dicen, ¿cómo es posible, Joaquín? Esto es un crimen contra la humanidad que no los hayas leído. Efectivamente no. Una está acá, que es la segunda novela de Stephen King, que es Salem Slot. No he leído Salem Slot. No he leído The Stand, Apocalipsis. No he leído Pet Cemetery, Cementerio de Mascotas. Y no he leído nada de La Torre Oscura. Entonces, díganme ustedes cuál de estos 4 consideran que es el mayor crimen contra la humanidad que no haya leído, y cuál debería leer primero. Porque no he leído mucho de Stephen King. El último que leí fue Cuento de Hadas. Ya por último es, ¿cuáles de las últimas novelas de Stephen King que disfruté más? Y voy a poner acá El Instituto. Las últimas 2 que he leído han sido El Instituto y Cuento de Hadas. Cuento de Hadas no me gustó mucho. Y les voy a contar por qué. Básicamente me pareció que ya se nota la edad, y Stephen King, a la hora de crear un protagonista joven, si es adolescente todavía, no le sale y parece un adolescente de hace 30 años escrito en una novela contemporánea. Y tiene como medio explicación, pero no, y aunque está bueno, no demasiado. El Instituto me gustó mucho porque es un thriller básicamente, y es interesante porque es una novela de Stephen King inspirada en los que se inspiran en Stephen King, ¿no? Es como Stephen King escribiendo un homenaje a Stranger Things, que Stranger Things es un homenaje en muchas cosas a Stephen King. Entonces es como
como muy iterativo el asunto, pero está divertido, es una novela con mucha acción, obviamente es súper narrada igual que siempre. Obviamente los personajes también ya a esta edad se ve que ya no estás muy en contacto con niños y ni jóvenes y ya se nota la edad. De hecho muchas veces cuando la gente dice que las novelas de Stephen King, las más recientes, ya no se sienten que retraten a personas que uno conozca, que son relacionables. Y la gente dice, no es porque Stephen King hoy en día ya sea millonario, sino por su edad, que ya es muy mayor, ya está casi llegando a los 80, ¿no? Entonces, pero me gustó mucho el instituto, es divertido, esta es literalmente una lectura de aeropuerto de Stephen King, pero está bueno y está bueno como thriller. Conclusión. En estos 50 años, hay muchas facetas de Stephen King como escritor. Yo lo divido entre el King temprano, el King que escribía una novela epistolar como Carrie, que ponía flujos de conciencia en El Resplandor, el que escribe una mega obra coral gigante como Apocalipsis. Luego el King adicto peleando contra la adicción, que al mismo tiempo podía escribir monumentalidades como eso, o crashar al año siguiente escribiendo Tommyknockers, o escribir un tratado literal de la lucha contra la adicción como en Misery. Luego Stephen King en recuperación, que es el Stephen King como de los 90s, que habla mucho más en historias, por ejemplo, están Desesperación y Los Regulares, que no he leído, pero son novelas que en sí son terror, pero es la época en la que escribió más sobre drama doméstico, la época en la que escribió El Juego de Gerald, que escribió Rose Mother, que escribió Dolores Claiborne, que un momento en como que se medio atoró también la Torre Oscura. Luego el King post accidente, cuando lo atropellaron, que él andaba en una carretera rural en Maine, es de nuevo ese King luchando contra la adicción a los analgésicos en su momento, y esa lucha del artista por recuperarse después del trauma. Y ya por último el Stephen King de hoy, que es el Stephen King ya decano de las letras, ya mayor, pensando en cosas ya de una persona que está tristemente en los últimos años de su vida, y al mismo tiempo una persona que ya se le nota la edad. Desafortunadamente o sea, no le quita mérito, no le quita nada, pero sí se nota. Entonces, y cuando pienso en una carrera así, una carrera admirable, una carrera exitosísima, una influencia incalculable para todos nosotros los lectores, pienso cuando dicen es what a run, ¿no? Qué carrera, qué corrida, en serio, qué récord espectacular, y su influencia, y creo que por lo menos en mi caso les puedo decir que soy más feliz, o mi vida como lector se ha enriquecido por haber leído sus historias, que tienen siempre algo que decirnos, siempre que contarnos, y suelen ser tan diferentes pese a ser relativamente locales para su país y mucho para su estado, aunque obviamente ahí están las de Colorado, las de Florida, etcétera, pero es mucho más local. Habla como una universalidad de cierta experiencia, pese a su edad, pese a su generación, pese a su país, como que nos habla mucho, y eso es algo que definitivamente no se puede enseñar en un autor. Entonces, felices 50 años de carrera al legendario Stephen King como escritor. Cuéntenme ustedes sus experiencias, especialmente de todo esto que les estuve contando. Muchísimas gracias.